Continuamos la charla con Dante y él nos aclara y nos amplía cuáles son las características que tienen que tener las pasturas megatérmicas para poder tener un buen diferimiento. ¿Cuáles son las megatérmicas que más se adaptan a este manejo que vendría a ser un diferimiento económico porque se utiliza solamente el pasto? Bueno, de todos los grupos que nosotros, de especies y variedades que tenemos en nuestra zona, nosotros tenemos braquiaria, puede haber gatón pánico más al oeste, o Tanzania acá, grama rhodes, dicantio, pangola. Las que mejor se adaptan son las que de porte bajo, que nosotros le llamamos, o de tallo fino. Entonces, dicantio, grama rhodes son mejores, digamos, para diferir, son mejor que braquiaria. ¿Por qué es mejor? Porque al de ser de tallo fino, como ya está maduro, sazonado y por ahí hay heladas y cela, entonces ahí llega a haber un mejor aprovechamiento de todo ese forraje seco, digamos, diferido cuando ya está helado. En el caso de especies como braquiaria, por ahí tienen más dificultades, ¿no es cierto?, cuando está muy encañada. Entonces es una forma, es útil, digamos, al productor. Cuando no tiene la posibilidad de poder hacer un silo, digamos, que es más costoso o suplementar, pero es, digamos, si lo hacemos comparativamente, como pregunta, entre una pastura de porte alto y una pastura de porte bajo, entonces son más recomendables aquellas de porte bajo. Por eso que el dicantio es una de las especies que más se utilizan en esta zona como forraje diferido en pie. Continuando con la charla con Dante, él habla de las especies de porte bajo y las posibilidades de pérdidas que pueden llegar a tener. ¿Esa especie de porte bajo no tiene pérdidas cuando estamos en pleno invierno y está totalmente seca? O sea, pérdidas llega a tener, porque viste que entre el pisoteo que va haciendo el animal, la verdad es que no hay casi crecimiento. Hasta mayo hay todavía un crecimiento. A partir de junio y julio, estas pasturas megatérmicas crecen a partir de los 12 grados, 13 grados de temperatura hacia arriba. Entonces, en invierno, cuando hay helada, bueno, se hela, pero aunque no haya helada, vos tenés temperatura 4, 5, 8, 10 grados, no hay crecimiento. Pero en invierno a veces hay alguna lluvia, son interesantes, y después tenemos periodos en los cuales tenemos temperaturas de 20, 25 grados. O sea que están creciendo, hay algo de crecimiento. Pero también tenemos todo ese forraje, sobre todo la parte de tallo, digamos, ¿cierto?, que fue creciendo esos 3 meses que clausuramos, que el animal, como está seleccionando, va seleccionando lo verde, las hojas, entonces hay pisoteo. Entonces la eficiencia del pastoreo, lógicamente que no es la misma que cuando nosotros estamos en primavera, en verano, comiendo, ¿no es cierto?, el rebrote de la pastura. Es como decía al principio, ¿no es cierto?, estamos dando una oferta de forraje importante en una época donde casi no hay crecimiento. Nos comenta qué pasturas hay en los potreros que estamos recorriendo junto a él. Acá a tu costado derecho mío tenemos una pastura. Esta está en plena consumo. ¿Cómo estás manejando esto? Exactamente, es para ver un poco el contraste. Acá nosotros tenemos a la derecha, es la misma pastura, salvo esta parte del bajo que van a ver que es de hoja más fina. Y ese es otra cuestión que también nosotros hacemos hincapié en cuál es el ambiente adecuado para cada pastura. Donde nosotros tenemos braquiaria brisanta, y por ahí se van a encontrar que es el de hoja ancha, braquiaria brisanta, y después hay algo de hoja fina, eso es pasto pangola. ¿Por qué hay pasto pangola? Porque acá en este lote, hace 40 años, todo estaba sembrado con pasto pangola. Y el pasto pangola es para campos bajos o suelos pesados. Como tenía la mayor parte del resto, era el loma, suelo un poco más suelto, más arenoso, entonces se sembró braquiaria brisanta. Entonces todo el resto del campo es brisanta, pero en este pequeño sector, que es un poquito más bajo, suelo más pesado, ¿cómo se quedó y se acomodó el pasto pangola? Porque el suelo, el ambiente que nosotros le llamamos, es propicio para pangola. Es otra cosa interesante, digamos, como para que cuando un productor tiene que implantar una pastura, ver primero qué tipo de suelo tiene. Primero, si está ubicado acá en el este, donde llueve 1300 o 1100, o más al oeste que llueve 800 milímetros, porque es el primer
aspecto que tienes que tener en cuenta, cuánto es el régimen de lluvia, pero después el tipo de suelo, en cuanto a si es anegable, no es anegable, si tiene fertilidad, no tiene fertilidad. Entonces, bueno, más allá que entonces a nosotros nos da lo mismo porque los dos son pastos, los dos son consumidos por el animal, pero vemos que tenemos tanto pangola como braquiaria donde está siendo comido. Esto en este momento está en rotación, son piquetes chicos, ¿no es cierto?, donde está en rotación y siendo utilizado. Y el que tenemos acá es un sector que dejamos reservado para animales que van a utilizarlo en el invierno. Hace mención a un punto muy importante a tener en cuenta al momento de diferir y al momento de utilizar estas pasturas diferidas. Él se refiere a la proteína. Otro tema que tiene que ver con el diferido. Yo decía, bueno, tenemos ganancia de peso. Por ahí van a ganar más con una especie que con otra. Dicanto y pangola por ahí pueden tener mejor comportamiento en cuanto a ganancia de peso que braquiaria brisanta por el tipo de estructura que tiene. Pero hay otro tema que nosotros lo que más nos está faltando, y sobre todo cuando tenemos un diferido así que es muy fibroso, es proteína. Y yo te decía al principio, la categoría que más nosotros necesitamos cuidar en el invierno es el destete, es la hembra en la cría o un ternero macho en invernada, y justamente son los animales que mayor requerimiento de proteína tienen. Entonces, este diferido, cuando lo suplementamos con algún suplemento proteico, que lo más económico todavía sigue siendo la semilla de algodón, o algún Sperrer, ¿no es cierto?, con niveles de proteína un poco mayores, ya tenemos a su vez un plus interesante. Entonces, nosotros podemos tener ganancias de 200 o 300 gramos por día en invierno, muchas veces se da. Si en invierno es muy crudo y helada, y bueno, 50, 100 gramos, pero no hay pérdida de peso, realmente hay ganancia. Ahora, si nosotros a eso le sumamos una suplementación que va del 0,5 a 0,6% del peso vivo del animal, ¿qué es esto? O sea, el ternero ya tiene ahora 200 kilos, por ejemplo, la ternera 200 kilos, el 0,5% son 1 kilo. Con 1 kilo de semilla de algodón, nosotros estamos logrando que ese animal, en lugar de ganar 100, 200 gramos, pueda llegar a ganar entre 300 y 400 gramos. Y eso hay mucha información, durante años se ha hecho, y se ha hecho con animales medios, no con animales de punta, sino que nosotros generalmente hemos trabajado mucho con animales de productores de la zona, que son de término medio, y realmente tiene un impacto muy importante cuando porque está la base forrajera ya está. Entonces, ese suministro de semilla de algodón, ese plus, nos permite a nosotros tener ganancia de 300 o 400 gramos en invierno. Prácticamente finalizando la charla y la recorrida del potrero donde se está realizando el sistema de invernada corta, le preguntamos con respecto a la ganancia de peso y cómo continúa el ciclo una vez que se termina el invierno y ya se inicia la primavera para luego el verano. Vamos a escuchar qué nos comenta. ¿Con qué kilos saldría esa invernada que estás haciendo? O sea, el ternero sigue durante todo el invierno. ¿Con cuántos kilos termina el invierno, por decirlo así? ¿Y cuál es el próximo paso? O sea, ¿a dónde va ese animal? Y bueno, en el caso, por ejemplo, de invernadas, macho, son en 100 días, digamos, puede ganar con suplementación, llega a ganar 300 gramos mínimo los gana, entonces 30 kilos los gana, pero hemos tenido años, digamos, en los cuales han ganado 400, 450 gramos en invierno. Entonces, ¿cuál es lo interesante? Que después, en primavera, cuando ya hablamos de primavera, nosotros acá cuando hablamos de primavera hablamos de cuando comienzan las lluvias, que por ahí será en octubre en nuestra zona. Entonces ya a partir de ahí ya hay un crecimiento ya interesante de los pastos. Entonces ese animal, depende, si ingresó con 180 kilos, ya arranca en la primavera con 220 o 130 kilos a pasto, ya sigue, digamos, sin inconveniente. Después depende del productor. Nosotros hemos hecho en su momento lo que le llamamos módulos de invernada corta, media y larga. La invernada
larga, solamente se suplementaba en invierno y después sí, en primavera, verano, otoño solamente a pasto. Entonces ahí necesita 1 año y medio como mínimo, entre 1 año y medio y 2 de pastoreo recría como para poder sacar el animal. Ahora, si nosotros al ternero ese, sobre todo si es de punta, el que es cabeza de parición que se llama, se lo suplementan en invierno y después se continúa la suplementación en primavera, va a ser algo un poco más de energía porque proteína los pastos ya tienen más porque están rebrotando, y continuamos en verano con una suplementación hasta energético y proteica. Ese animal, si arrancó ya con 200 kilos en la entrada del invierno, al final de verano, allá por marzo, abril, ya con 380, 390 kilos, ya está como para faena. Entonces ahí con 10, 11 meses de invernada, ese animal ya puede salir, digamos, para consumo. Entonces es una invernada corta, digamos, que le llamamos, pero la base tiene que ser, sí o sí, una pastura diferida para tener una base forrajera en el invierno, suplementándola, sí, que puede ser semilla de algodón o cualquier speller. El diferimiento de pasturas realmente es una herramienta muy interesante y flexible y de bajo costo que dispone el productor para mejorar su base forrajera en el invierno a un muy bajo costo, ya que la pastura la tiene, y donde él complemente ese diferimiento dosificando la dieta de sus animales con semilla de algodón o con maíz para una dieta proteica en invierno y después, ya entrando la primavera, una proteica energética, le va a permitir tener mayor ganancia de peso vivo, o sea, mayor ganancia de kilos, y le va a permitir también tener un promedio elevado, o sea, elevar el promedio de la carga de hacienda en su campo. Realmente la práctica entonces de diferimiento es algo muy interesante para llevar adelante en tanto pequeños productores, medianos como grandes.